Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les voy a hablar de una hermosísima planta que por ahí es más bien exótica o que no se consigue, al menos en este lado. Por acá hay algunas plantitas que no se consiguen y a la vez son muy confundidas. Entonces, bueno, quería hablarles un poquito de esta planta. Y bueno, este es un pedido a un suscriptor que me preguntó los cuidados porque la va a comprar, le gusta y la va a comprar, entonces quería que le hablara un poquito sobre los cuidados y de su origen y demás de esta hermosa planta, que como ya le dije es un Pachypodium, que la confunden con palmera. En realidad no es una palmera, es una palma, pero bueno, vamos a hablar sobre los cuidados de esto. Y bueno, los invito a los que quieran, se pueden suscribir también y me pueden seguir en Instagram, en TikTok. Y bueno, vamos a comenzar, así que me acompañan. Bueno, como les decía, acá tenemos una palma de Madagascar que no es una palmera, tiene forma, pero no es una palmera. Como ya les dije, tiene forma de palmera y mide como una palmera. Tiene hojas de palmera y su nombre hace referencia a una palmera. Sin embargo, la planta o palma de Madagascar no es una palmera. Científicamente su nombre es un Pachypodium lamerei, es una especie de árbol, aunque ya no sabemos cómo llamarlo. Es de una gran altura que pertenece al género, como ya le dije, Pachypodium, y estas especies son propias de una zona específica de África, situada en Madagascar, Namibia y Angola. Lo interesante que tiene esta palmera es que es de crecimiento, que crece en torno a 30 centímetros por año, por lo que es perfecta para cultivar en maceta y en el interior de la casa, durante obviamente los primeros años. En cuanto a su aspecto, tiene una característica que la diferencia absolutamente y es su tronco espinado. Su belleza exótica y la facilidad de ser cultivada se adapta en cualquier ambiente cálido, y es una opción elegida por los cultivadores y amantes de la jardinería, ya que además es relativamente fácil de encontrar en viveros especializados. Esta palma de Madagascar es una suculenta originaria de zonas de temperaturas cálidas y constantes durante todo el año, así como un nivel de humedad medio alto, de desarrollo lento pero constante, que puede superar los 6 centímetros de altura en su etapa adulta, formando un tronco que con los años se va engrosando y supera los 80 centímetros de diámetro, recubierto de espinas o de pinchas. Las hojas, cuando están agrupadas, tienen una cierta similitud desde lejos como las palmeras, al menos en la forma y la caída que realizan sobre la corona central. Sin embargo, cuando poco a poco nos vamos acercando, no tienen nada que ver a una palmera. Son alargadas de 40 centímetros de longitud media, pero no son fibrosas como la de las palmeras. Su aspecto es coriáceo, mostrando un verde intenso que al tacto nos puede recordar
a la planta monstera. Otro aspecto interesante es que la palmera de Madagascar tiene una fantástica floración de color blanco y forma flores de gran tamaño, alrededor de 6 a 8 centímetros. Los nombres más comunes que tiene esta palmera es palma de Madagascar, palmera de Madagascar. La época de su floración habitualmente es en primavera, aunque depende de la climatología y puede florecer en cualquier momento del año, con preferencia en las épocas de temperatura más cálida. Como les dije al principio, la palmera se puede adaptar a climas húmedos y con cierta humedad, y es una opción rústica. Por eso es que muchas veces se elige la opción de cultivarla en maceta. La forma de presentación más común en la mayoría de los viveros, porque tiene un desarrollo lento y solo tendremos que trasplantarla cada 2 años, eso es aproximadamente, pudiendo disfrutar de su exótico aspecto durante varios años antes de su trasplante definitivo. Con respecto a la climatología, prefiere temperaturas cálidas, sin riesgo de heladas en invierno y preferentemente una humedad algo más elevada, más propio de zonas costeras. Este sería el resumen más o menos de las condiciones óptimas para la palma de Madagascar. Sin embargo, su rusticidad permite saltarse o ampliar el rango de estas condiciones, y vamos a comentarles cuáles son las principales. Por ejemplo, las temperaturas es ideal del continuo durante el año entre 18 y 35 grados centígrados. Tolera temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados, y a partir del cual hay que protegerla obviamente del frío. La humedad, esta planta suculenta necesita una humedad pero ambiental, aunque no es el requisito más importante. En condiciones de gran sequedad ambiental, el borde de las hojas puede volverse marrón y quebradizo. Con respecto a la iluminación, crece en ambientes con buena iluminación, aunque trataremos de evitar el sol directo en los meses más cálidos del año, porque las hojas pueden verse afectadas, presentando manchas y pérdida general de su aspecto verde, obviamente transformándose en tonalidades más amarillas. Esta palmera crece de forma óptica en un sustrato o suelo de término medio entre conservación de humedad y drenaje. Como toda planta suculenta, no tolera el exceso de humedad, pero disfruta de un ambiente más tropical, donde el sustrato no debe estar seco. Si la cultivamos en maceta, un sustrato ideal sería un compuesto de un 50% de sustrato universal, un 40% de fibra de coco o perlita y un 10% de humus de lombriz. El pH ideal es ligeramente ácido, un rango donde permite la absorción de la mayoría de nutrientes, aunque no es un factor primordial en su crecimiento. La incorporación periódica de materia orgánica, reposición de humus de lombriz o cualquier tipo de compost vegetal beneficia al desarrollo de las hojas y a la brotación tras la salida del invierno. Y esto lo podemos hacer 2 veces al año.
La necesidad de agua de la palma. Las plantas suculentas como la palma necesitan riegos moderados. Habitualmente se tiende a regar en exceso, por lo que siempre antes de regar debemos preguntarnos si el sustrato aún guarda suficiente humedad o hay que hidratarlo. El plan de riego para cultivar esta planta en maceta en el interior de casa es el siguiente. Riegos en primavera y verano una vez por semana o máximo 2 veces si el sustrato tiende a secarse en exceso. Riegos en otoño e invierno. Mantener la humedad mínima regando una vez cada 10 o 15 días con poco volumen de agua. Y el punto clave para mantener esta planta en perfectas condiciones es el volumen de riego. Incorporar de 1 a 8 o 1 a 10 parte del volumen de la maceta. Es decir, si el recipiente donde es cultivada tiene un volumen de unos 10 litros, regaremos con una cantidad entre 1 y 1,25 litros. Debemos garantizar un excelente drenaje para la planta y la maceta debe contar con suficientes orificios para permitir una salida fácil del agua sobrante. Debe drenar un torno a 50 a un 10% del agua aportada para garantizar una hidratación perfecta de la planta, al tiempo que se deben eliminar sales acumuladas en el sustrato. Con respecto a la nutrición y el uso de fertilizantes, si somos constantes con el aporte de materia orgánica en forma líquida o sólida, como por ejemplo el humus de lombriz o el compost descompuesto, el aporte fertilizante solo estará recomendado para plantas que visualmente necesiten un poco de apoyo. Con una planta con hojas más finas, que haya perdido su verdor original o notemos una falta de brotación o vigorosidad, recomendamos aplicar fertilizante 2 veces por año. Con una planta con hojas más finas, que haya perdido su verdor, el verdor original, o notamos una falta de brotación o vigorosidad, se recomienda aplicar fertilizante 2 veces por año. La forma más fácil de incorporar fertilizante para esta planta es mediante un abono sólido granulado o una fórmula completa es una solución. Con respecto al trasplante, si la tenemos cultivada en maceta, la palma nos pedirán trasplante cada 2 años, aunque depende del volumen y ancho de la maceta elegida. Para realizar el trasplante sin dañar la planta, hay que realizar lo siguiente: usar una maceta ideal para permitir que transpire el sustrato, que son las de barro, aunque se puede elegir el material que más guste desde el punto de vista decorativo y especialmente si están en casa. Llenar un 30, un 50% del volumen de la nueva maceta con la proporción del sustrato. Con mucho cuidado iremos despegando la tierra de la antigua maceta sin forzar ni notar que las raíces se partan. Este proceso puede ser lento y tedioso para plantar que llevan varios años en el mismo recipiente. Colocar la recta de la palmera de Madagascar y cubrimos hasta arriba del sustrato, apretando con firmeza los bordes del tronco para estabilizar la planta. Y luego realizar un riego generoso para facilitar su instalación sin aportar fertilizante y dejando que el humo del lombriz le permita formar varias raíces.
Bueno, acá les comento, este es el lugar donde está ubicada mi palmera. Yo a ella ya le hice el cambio de sustrato el año pasado, de maceta y de sustrato. La verdad es que es una planta que es muy bonita, muy linda, no requiere ningún tipo de cuidado, pero hay que cuidarla del sol directo. Yo la tengo en el invernadero y recibe, como ven ahora, el sol de la mañana filtrado y después tiene mucha luz, muchísima luz. Y la riego cada 15 días. Por más que haga calor, la riego cada 15 días porque ya el año pasado, en mi clima, es como que el agua no toleraba tanta agua y estaba queriendo agarrar como un principio de pudrición, pero después se compuso bastante. Entonces empecé a regarla cada 15 días y así está muy linda, hermosa, las hojas brillan, muy linda. Así que bueno, estos son los cuidados que tengo de mi palma de Madagascar. Y bueno, hasta acá llegamos con los cuidados de esta hermosa palma, confundida como palmera, pero es una palma. Así que bueno, esperemos que a este suscriptor le haya gustado, le haya servido la información sobre esta hermosa planta. Y bueno, esperemos que la compre, le guste tenerla, porque la verdad que es muy linda tenerla en el jardín. Así que bueno, nada. Bueno, recuerden que si quieren se pueden suscribir y me pueden seguir también en Instagram, TikTok, y lo estaremos viendo en un próximo video. Se me cuidan. Chau, chau.